Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a emocionar a muchos de ustedes, especialmente a los fans de las telenovelas turcas. Vamos a hablar de algo que ha estado dando mucho de qué hablar en los medios y en las redes sociales, la supuesta declaración de amor de Burak Özçivit a Neslihan Atagül, y sobre todo, la reacción que esto ha generado, una reacción que, créanme, ha impactado a muchos. Como saben, Burak Özçivit y Neslihan Atagül son dos de los actores más queridos y talentosos de Turquía, conocidos mundialmente por su increíble química en la serie Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos países de habla hispana. Han cautivado a millones de espectadores con sus personajes, Nihan y Kemal, y su historia de amor épica y a menudo trágica. Pero hoy no vamos a hablar de sus personajes, sino de lo que podría estar pasando en su vida real, o al menos, de los rumores que están circulando. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es súper fácil y rápido. Solo denle al botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Ahora sí, vamos a empezar con el meollo del asunto. Últimamente las redes sociales y diversos portales de noticias del espectáculo han estado inundados de rumores acerca de una declaración de amor de Burak Özçivit hacia su coprotagonista, Neslihan Atagül. Esto ha sido un torbellino de especulaciones y comentarios, y la pregunta que todos se hacen ¿es esto cierto? ¿Qué hay detrás de estos rumores? Y lo más importante, ¿cuál ha sido la reacción que ha impactado tanto? Para empezar, es importante contextualizar. Burak Özçivit está casado con la también actriz Fariye Evcen desde hace ya varios años, y juntos tienen una hermosa familia. Neslihan Atagül, por su parte, está casada con el productor Kadir Doğulu. Ambos matrimonios son, al menos en apariencia pública, muy estables y felices. Por eso cualquier rumor que los vincule románticamente, especialmente después de tanto tiempo de haber terminado la exitosa serie que los unió, suena bastante sorprendente, ¿verdad? Según lo que se ha estado comentando, la supuesta declaración de amor de Burak no habría sido algo directo o explícito en el sentido de decir «te amo, Neslihan». Más bien, se trataría de gestos, palabras o acciones que, interpretadas por los fans y algunos medios, podrían sugerir sentimientos profundos. Se habla de comentarios elogiosos en entrevistas, de interacciones en eventos públicos o incluso de mensajes velados en redes sociales. Por ejemplo, algunos recuerdan momentos donde Burak ha hablado de la conexión especial que tenía con Neslihan en el set, destacando su profesionalismo y la química innegable que compartían. Y es precisamente esa química en Kara Sevda lo que hizo que muchos fans desearan que su romance trascendiera la pantalla. La serie fue un fenómeno global. La historia de Nihan y Kemal, marcada por obstáculos, sacrificios y un amor que parecía desafiar todas las probabilidades, tocó las fibras sensibles de audiencias de todo el mundo. La forma en que Burak y Neslihan dieron vida a estos personajes fue tan convincente que para muchos, la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó. Y es en este caldo de cultivo de admiración y fantasía donde nacen este tipo de rumores. Ahora, ¿cuál es esa reacción que ha impactado? Aquí es donde la cosa se pone interesante. La gran mayoría de las reacciones no vienen directamente de Burak o Neslihan, sino de los seguidores de ambos actores y de la serie. Y el impacto se manifiesta de varias maneras. Por un lado, tenemos a los fans incondicionales de Kara Sevda, que a pesar de que ambos actores están casados y han pasado años desde que terminó la serie, siguen aferrándose a la idea de que hubo algo más entre ellos. Para ellos, cualquier indicio, por mínimo que sea, es motivo para avivar la esperanza y comentar apasionadamente en las redes. Estas reacciones suelen ser de emoción, de lo sabía, de compartir viejas fotos y vídeos de la pareja en pantalla, y de expresar el deseo de que ese amor fuera real. Es como si revivieran la magia de la serie a través de estos rumores. Sin embargo, y aquí viene la parte que ha causado un mayor impacto y a menudo controversia, está la reacción de los cónyuges de los actores, especialmente Fariye Evcen, la esposa de Burak. Aunque no ha habido declaraciones oficiales de Fariye al respecto, los medios y los fans han estado escrutando cada una de sus apariciones públicas y publicaciones en redes sociales en busca de alguna señal. La supuesta reacción impactante a la que muchos se refieren no es una declaración pública, sino la percepción general de su silencio o, en algunos casos, de sus gestos que podrían interpretarse como indiferencia o incluso descontento.
Hay quienes sugieren que Fariye, al ser una figura pública ella misma y estando casada con uno de los hombres más deseados de Turquía, está acostumbrada a este tipo de especulaciones. Su reacción, según esta interpretación, sería de total tranquilidad y confianza en su relación. Sin embargo, otros son más escépticos. Analizan sus interacciones en redes, los me gusta que da o no da, y sus comentarios, buscando cualquier mínima pista de incomodidad o aprobación. El verdadero impacto de estos rumores, y la consiguiente reacción, radica en cómo ponen de manifiesto las expectativas del público sobre las relaciones de las celebridades. A menudo los fans se apegan tanto a la imagen de una pareja en la pantalla que les cuesta aceptar la realidad de sus vidas privadas. Cuando un actor está casado, cualquier rumor de un supuesto interés romántico hacia una coprotagonista puede generar una oleada de comentarios, tanto de apoyo a la fantasía como de defensa de la relación real. Además, la forma en que los medios de comunicación manejan estos rumores también contribuye al impacto. A menudo se exageran los detalles, se sacan de contexto las declaraciones y se crean titulares sensacionalistas para atraer clics y visualizaciones. Esto, a su vez, alimenta la especulación y la conversación en línea, creando un ciclo que puede ser difícil de romper. Lo que ha sido realmente impactante para muchos es ver cómo, a pesar de que Burak y Fariye forman una pareja sólida y tienen hijos, estos rumores persisten con tanta fuerza. Es un testimonio del poder que tiene una serie exitosa en la mente de los fans y de lo difícil que puede ser disociar a los actores de los personajes que interpretan, especialmente cuando esos personajes viven un amor tan intenso. Hemos visto en redes sociales comentarios como me gustaría que Burak y Neslihan estuvieran juntos de verdad, Fariye debería tener cuidado, o por otro lado, dejen en paz a sus familias, son solo actores. Esta dicotomía en las reacciones es lo que realmente ha impactado. Por un lado, la fantasía desmedida de los fans de la serie, por otro, la realidad de las relaciones y la defensa de la privacidad. También es importante mencionar que ni Burak Özçivit ni Neslihan Atagül han hecho declaraciones públicas directas y contundentes sobre esta supuesta declaración de amor. Su comportamiento en general ha sido de mantener una relación profesional y cordial, sin dar pie a mayores especulaciones. La reacción más fuerte y visible viene, como decíamos, del público y de la forma en que los medios presentan la información. El impacto que esto ha tenido se refleja en la cantidad de debate que genera. Cada publicación, cada foto donde aparecen juntos, es analizada al milímetro. Y esto, quieras que no, puede ser agotador para las personas involucradas. Es un recordatorio de que, a pesar de ser figuras públicas, también tienen derecho a su privacidad y a mantener sus relaciones personales alejadas del escrutinio constante. Entonces, para resumir, lo que hemos estado discutiendo es la oleada de rumores sobre una supuesta declaración de amor de Burak Özçivit a Neslihan Atagül. Si bien no hay pruebas concretas de que esto sea así, la química innegable que mostraron en Kara Sevda ha alimentado la fantasía de muchos fans. La reacción ha impactado porque, más allá de los comentarios entusiastas de los seguidores de la serie, ha generado un debate sobre la relación entre la ficción y la realidad, y ha puesto bajo la lupa, aunque sea de forma indirecta, la dinámica de las relaciones de los actores y sus cónyuges. El silencio y las acciones sutiles de las personas involucradas, contrastadas con la intensidad de las especulaciones, son lo que ha generado esta sensación de impacto generalizado. Es fascinante ver cómo el poder de una buena historia y dos actores carismáticos pueden seguir resonando años después, y cómo el público se involucra emocionalmente en las vidas de las celebridades. Pero también es importante recordar que al final del día, son personas con sus propias vidas y relaciones. Espero que les haya parecido interesante este análisis. ¿Qué opinan ustedes sobre estos rumores? ¿Creen que hay algo de verdad en ellos, o es simplemente la magia de la televisión y la imaginación de los fans? Me encantaría leer sus pensamientos en los comentarios. Y antes de despedirnos, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si disfrutaron del contenido, compartirlo con sus amigos que también son fans de Burak y Neslihan o de Kara Sevda, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas historias y análisis. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.